Principio de un centinela de Jesucristo. Entre paréntesis, soldado de Cristo. Tema: ¿por qué ser un centinela de Jesucristo? Texto: Isaías 62:6. 3 puntos principales acerca del tema. 1. ¿Qué es un centinela en el área secular? 2. Si soy cristiano, ¿soy un centinela? 3. Razones por las cuales debo de ser un centinela de Jesucristo. En Isaías 62:6 nos revela cómo Jehová recomienda o exige la definición de un centinela, y lo hace exclusivamente en el ámbito espiritual, ya que en el mismo existen enemigos los cuales acechan a la iglesia del Señor, buscando encontrar un momento oportuno para atacar a su pueblo. Podemos observar que Jehová respalda de una manera eficaz los acuerdos, pensamientos, estructuras y mandamientos de Dios hacia su pueblo Jerusalén. Estos centinelas vigilaban el buen proceder de todas estas cosas que se manejaban dentro de las estructuras cristianas para esa ocasión. Incluso estos centinelas estaban con toda la autoridad para anunciar lo bueno y lo malo de su pueblo. Isaías 58:1. En cuanto a la guerra militar, que para ese tiempo era muy popular entre reyes de naciones, un centinela en los campos de batalla era tan responsable de sí mismo como de toda una tropa de soldados, tanto que si se dormía en su vigilancia, el enemigo entraba y no solo mataba a este, sino que también aniquilaba a toda esa tropa de soldados, por muy fuerte que fueran. Analizaremos el primer punto. 1. ¿Qué es un centinela en el área secular? En el ámbito militar, un centinela, llamado también guardia, posta, vigilante, sereno, velador, esto dependiendo del país donde se encuentre, es aquel que bajo un horario de tiempo es asignado para vigilar un área, lugar o zona. Este tiene la responsabilidad de mantener a salvo a sus compañeros mientras descansan de un largo caminar o jornada de trabajo. También tiene la responsabilidad de guardar el orden dentro de esa misma área. En ciertos lugares existen vigilantes que se les llama CPF. Estos están encargados de vigilar un centro de trabajo que igual tienen una gran responsabilidad en el tiempo de su labor. Un vigilante o centinela es tan grande su responsabilidad que aún personas superiores a él son sujetos a la responsabilidad de estos. Un superior, o sea, una persona con un rango alto en la jerarquía, podrá ser un sabio, un experto, un superior en todo el ámbito social, pero si está sujeto al cuidado de un centinela, este tiene la vida de este jerarca en sus manos. Es así la responsabilidad de un centinela. Es por esa razón que un centinela o vigilante tiene que ser una persona inteligente, preparado y capaz para esta actividad. No puede ejercer este cargo una persona que presente incapacidad visual, auditiva o sentido de olfato, o ya sea falta de capacidad intelectual, ya que estas incapacidades el enemigo las utiliza a favor para un ataque hacia una zona o para una zona. Al centrar las condiciones óptimas para un centinela, se adquiere un mejor resultado en las vigilancias. Por lo tanto, se mantiene a salvo todo el objetivo por el cual se vela. Centinela, 2. centinela, centinela. Si soy cristiano, ¿soy un centinela? Cuando nosotros entramos a una vida cristiana, casi siempre lo hacemos con una expresión o sentimiento, entre paréntesis, el primer amor. Este sentimiento debería permanecer toda una vida para con Cristo, ya que Él nos ha encontrado y rescatado del pecado y de la muerte. En esta oportunidad nos podemos preguntar,
¿Puedo ser o soy un centinela de Jesucristo? Es momento que usted mismo identifique si tiene las cualidades para esta actividad. En lo secular señalamos que un centinela tiene que ser inteligente, preparado y capaz para esta actividad. Y en esto destacamos 4 puntos principales en su preparación. 1. Visual. 2. Auditivo. 3. Sentido del olfato. 4. Intelectual. Cabe señalar que un centinela, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, son muy parecidas sus funciones. Por lo tanto, un centinela de Jesucristo o soldado de Cristo se da cuenta de inmediato cuáles son sus funciones como tal, dentro de su iglesia, congregación y hasta en su comunidad donde practica el Evangelio. En lo secular nos dimos cuenta qué significa cada uno de estos puntos para un vigilante. Ahora trataremos de explicar qué significado le damos a estos mismos puntos, ya que si militamos en el ejército espiritual de nuestro Dios y como aspirantes a ser un centinela de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta con exactitud si contamos con esas cualidades. 1. Visual. En el mundo secular nos damos cuenta que Satanás es y será nuestro archienemigo mientras le sirvamos a nuestro Dios. Por lo tanto, él acechará y atacará de todas formas al pueblo cristiano. Este se ocupará de encontrar diferentes formas de engañar tanto a los escogidos por Dios como a los no escogidos. Por ejemplo, tenemos caricaturas, programas de televisión, vestidos o modas, señas, símbolos y mucho más. Si usted no es capaz de identificar estas artimañas del enemigo, es un punto que está en su contra. Podemos identificarlo Mateo 13:14, Romanos 15:21, Mateo 16:23 y Primera de Corintios 11:14 y 15. 2. Auditivo. De igual manera, el enemigo ocupa estas artimañas para el engaño, especialmente a los hijos de Dios, como música, palabras repugnantes, estilos de sonido en instrumentos musicales, expresiones o mensajes que desempeñan una función especial trayendo mensajes subliminales, o mensajes que aún parezcan bíblicos, pero que en realidad contradicen la misma. Usted tiene que tener un excelente oído para identificar lo bueno y lo malo en estos detalles. Mateo 13:14, Segunda de Timoteo 4:4, Apocalipsis 2:7 y Mateo 13:43. 3. El olfato. Este sentido es muy importante en los ministerios que como un don reparte el Señor, ya que en ocasiones se tiene que utilizar para identificar males sembrados y administrados por Satanás por medio de enfermedades supuestas, viento, ambiente y hasta olores que causan alerta en una congregación. 4. Intelectual. ¿Qué significa ser alguien intelectual? Intelectual es aquella persona que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre las ciencias, las letras y la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. ¿Qué es el pensamiento intelectual? Definimos el pensamiento intelectual como el conjunto de ideas capitales y notables de un escrito u obra de un ser humano, surgido de su intelecto espiritual. Entonces la sospecha es una fuerza generadora de ideas capitales y notables. ¿Qué es ser un hombre intelectual?
La persona intelectual se conoce como intelectual, por otra parte, a la persona que se dedica a las letras y las ciencias. Estos sujetos invierten su tiempo en el estudio de la realidad y en la reflexión de los problemas sociales. El significado de esta palabra nos indica que en la vida espiritual tenemos que desarrollar un interés absoluto, lleno de pasión por las cosas de Dios, creer que no hemos alcanzado nuestro objetivo y querer saber más de Dios, cada hora, cada día y en cada momento. Cabe señalar que en las clases dominicales es oportuno aprender muchas cosas que tal vez no entendemos o queremos empaparnos con todo el significado del pensamiento. Es importante saber que la Biblia como palabra de Dios es un libro que en la misma se encuentran palabras, pensamientos y reflexiones contradictorios, los cuales tienen como objetivo edificar a la iglesia. Pero al no comprender estos artículos, podemos caer fácilmente en falsas doctrinas. Es cuando una persona intelectual en el área espiritual busca ansiosamente la respuesta de estas en personas que se han preparado especialmente para esta ocasión, como pastores o líderes con pensamientos de un centinela. 3. Razones por las cuales debo de ser un centinela de Jesucristo. Lo que Dios ha hecho con nosotros es algo que nunca podremos pagar. Más sin embargo, Él nos ha escogido entre muchos, primero para que con su gracia podamos ser salvos, y en conjunto nos recomienda guardar cada uno de sus mandamientos. Es lo único que nos amonesta para que siempre seamos candidatos a la vida eterna, la cual nos ha prometido con su palabra. Pero recordemos que mientras estemos en este mundo, seguiremos luchando contra ese enemigo que tenemos en común. Y ese enemigo no descansa instalando trampas para los cristianos, trampas antiguas y trampas nuevas de esta generación. También debemos saber que quien está liderando el mundo como tal es Satanás. Por lo tanto, estaremos en una constante guerra espiritual. Y en una guerra existen soldados, jefes, generales, comandantes y mucho más. Todos estos previamente preparados en esa área. En nuestro lado, nuestro Dios está preparando soldados valientes que se enfrenten al enemigo con valor y coraje, porque nuestro jefe de jefes, comandante de comandantes, ya está al frente, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él antes venció a la muerte en la cruz. Ese mismo está con nosotros. Él mismo está preparando a estos soldados y venceremos en el nombre de Él, solo siendo un centinela de Jesucristo. Si su decisión fue de tomar esta palabra y ser uno de estos soldados de Cristo, solo suscríbase al canal El Centinela de Jesucristo, comente y recibirá su rango de Centinela de Jesucristo. Ahí, donde quiera que se encuentre usted, peleará por una sana doctrina con el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos los hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas que decidieron ser un centinela de Jesucristo. Atentamente, el Centinela de Jesucristo, Las Sabanas, Madrid, Nicaragua. Centinela, centinela. Jesucristo te ama, querido amigo, sin condición. Jesucristo te ama y quiere darte la salvación. Jesucristo te ama, querido amigo, sin condición. Jesucristo te ama y quiere darte la salvación. Yo ya me voy despidiendo, aquí les dejo yo mi canción. Solo un favor les pido, sirvanle a Cristo de corazón. Centinela, centinela, centinela.